Hoy vamos a hablar de dos cosas que usamos todos los días pero que casi nadie se detiene a pensar cómo empezaron, la electrónica y la informática. Desde radios enormes hasta los celulares que llevamos en el bolsillo, así que ponte cómodo, que esto se va a poner interesante. Historia y evolución de la informática. La informática no empezó con las computadoras modernas como muchos creen. En realidad, todo arranca cuando el ser humano busca una forma más fácil de contar, calcular y organizar información. Por ejemplo, el ábaco ya se usaba hace miles de años, y aunque era simple, ayudaba bastante para hacer cuentas sin depender solo de la cabeza, que a veces falla. Más adelante aparecieron las calculadoras mecánicas, como las que usaban engranajes y ruedas. Estas máquinas podían hacer sumas y restas automáticamente, pero eran lentas y algo complicadas de usar. Aún así, fueron un paso importante, aunque en ese tiempo nadie hablaba todavía de computadoras como tal. El verdadero cambio llegó en el siglo XX, cuando se crearon las primeras computadoras electrónicas. Un ejemplo famoso es la ENIAC, una máquina enorme que ocupaba salas completas y consumía una cantidad exagerada de energía. Estas computadoras usaban tubos de vacío, se calentaban muchísimo y fallaban con frecuencia, pero aún así eran impresionantes para su época. Luego apareció el transistor, y aquí es donde todo empieza a mejorar de verdad. Gracias a este invento, las computadoras se volvieron más pequeñas, más rápidas y mucho más confiables. Después llegaron los circuitos integrados, que permitieron meter muchos componentes en un solo chip, haciendo posible que las computadoras dejaran de ser exclusivas de gobiernos y grandes empresas. En los años 70 y 80 comenzaron a popularizarse las computadoras personales. Ya no eran solo para expertos, ahora cualquier persona podía tener una en su casa. También aparecieron los primeros sistemas operativos y lenguajes de programación más fáciles de usar, lo que ayudó a que más gente se interesara en la informática. Con la llegada de Internet, la informática dio otro salto enorme. Las computadoras ya no solo servían para trabajar de forma individual, sino para conectarse con el mundo. Correo electrónico, páginas web y luego las redes sociales cambiaron completamente la forma en que las personas se comunican y comparten información. Hoy en día, la informática está presente en casi todo: celulares, videojuegos, aplicaciones, inteligencia artificial, computación en la nube y sistemas de seguridad. Es una disciplina que sigue evolucionando constantemente, y aunque muchas veces no lo notamos, depende directamente de todos esos avances que comenzaron a ramas de la electrónica. Con el tiempo, la electrónica se fue dividiendo en diferentes ramas. Por ejemplo, está la electrónica analógica, que trabaja con señales continuas y se usa en radios, equipos de sonido y cosas así. Después tenemos la electrónica digital, que es la que funciona con ceros y unos. Esta es la base de las computadoras, los celulares y prácticamente toda la tecnología moderna. También está la electrónica de potencia, que se encarga de manejar la energía eléctrica, sobre todo en motores, fuentes de alimentación y sistemas industriales. Y claro, no podemos olvidar la electrónica de comunicaciones, gracias a la cual existen el Internet, la telefonía y la televisión. Circuitos integrados. Antes, los aparatos electrónicos estaban llenos de piezas separadas, cables por todos lados y componentes sueltos. Eso hacía que fueran grandes y difíciles de reparar. Todo cambió con la llegada de los circuitos integrados, que permitieron meter miles y luego millones de componentes en un solo chip. Gracias a eso, los dispositivos se volvieron más pequeños, más rápidos y más baratos. Los microprocesadores que usan las computadoras y los celulares son un ejemplo claro de esto. Son como el cerebro de los dispositivos, aunque sean tan pequeños que casi no los vemos. Historia y evolución de la informática. La informática no empezó con las computadoras modernas como muchos creen. En realidad, todo arranca cuando el ser humano busca una forma más fácil de contar, calcular y organizar información. Por ejemplo, el ábaco ya se usaba hace miles de años, y aunque era simple, ayudaba bastante para hacer cuentas sin depender solo de la cabeza, que a veces falla. Más adelante aparecieron las calculadoras mecánicas, como las que usaban engranajes y ruedas. Estas máquinas podían hacer sumas y restas automáticamente, pero eran lentas y algo complicadas de usar. Aún así, fueron un paso importante, aunque en ese tiempo nadie hablaba todavía de computadoras como tal. El verdadero cambio llegó en el siglo XX, cuando se crearon las primeras computadoras electrónicas. Un ejemplo famoso es la ENIAC, una máquina enorme que ocupaba salas completas y consumía una cantidad exagerada de energía.
Estas computadoras usaban tubos de vacío, se calentaban muchísimo y fallaban con frecuencia, pero aún así eran impresionantes para su época. Luego apareció el transistor, y aquí es donde todo empieza a mejorar de verdad. Gracias a este invento, las computadoras se volvieron más pequeñas, más rápidas y mucho más confiables. Después llegaron los circuitos integrados, que permitieron meter muchos componentes en un solo chip, haciendo posible que las computadoras dejaran de ser exclusivas de gobiernos y grandes empresas. En los años 70 y 80 comenzaron a popularizarse las computadoras personales. Ya no eran solo para expertos, ahora cualquier persona podía tener una en su casa. También aparecieron los primeros sistemas operativos y lenguajes de programación más fáciles de usar, lo que ayudó a que más gente se interesara en la informática. Con la llegada de Internet, la informática dio otro salto enorme. Las computadoras ya no solo servían para trabajar de forma individual, sino para conectarse con el mundo. Correo electrónico, páginas web y luego las redes sociales cambiaron completamente la forma en que las personas se comunican y comparten información. Hoy en día, la informática está presente en casi todo: celulares, videojuegos, aplicaciones, inteligencia artificial, computación en la nube y sistemas de seguridad. Es una disciplina que sigue evolucionando constantemente, y aunque muchas veces no lo notamos, depende directamente de todos esos avances que comenzaron hace décadas con máquinas enormes y bastante limitadas. Y bueno, esa es la historia resumida de cómo la electrónica y la informática evolucionaron hasta lo que conocemos hoy. Gracias por ver este vídeo.